La primera vez que escuché algo vinculado con el periodismo militante, en realidad se llamaba periodismo partidario y tenía que ver con el deporte. Sobre todo en los años 90, quizás antes también, pero yo no tengo noticia de eso, pero en los años 90 se empezaron a hacer famosos algunos periodistas deportivos que relataban con la camiseta puesta. Por ejemplo, en Boca estaba Caldiero y después Fantino fue otro muy famoso relator hincha, lo llaman los relatores hinchas. Yo soy de San Lorenzo. En los años 90 el equipo Desafío lo conducía Atilio Costa Febre, hoy relator hincha de River. Después, bueno, tuve la oportunidad cuando ascendió Olimpo a primera, quienes me conocen lo saben, hemos hablado muchas veces, de trabajar en prensa del club Olimpo, y ahí me enteré de la cantidad impresionante que había de medios partidarios. Los medios partidarios, en el caso deportivo, son aquellos que hinchan por su club y que ven, por ejemplo, cuando el árbitro cobra en contra, siempre está equivocado, lo que hace su equipo está bien, lo que hace el equipo contrario está mal, en fin. Ese tipo de situaciones. En estos últimos años, una especie de situación análoga, desde mi punto de vista, se da con el periodismo militante. El periodismo militante, en este caso, es político. El periodismo militante, sobre todo, se le dice a aquellos periodistas que defienden el modelo del gobierno kirchnerista. Y 678 es uno de sus grandes emblemas, sin dudas es un emblema de la televisión argentina, al que le gusta o al que no le gusta, no importa, se ha convertido en un símbolo de la televisión argentina en estos últimos tiempos. En mi opinión, y esto lo he dicho en este programa en anteriores oportunidades, la construcción gramatical del periodismo militante en realidad es como una suerte de eufemismo. Para mí el periodismo militante es propaganda. No me parece mal, es decir, la propaganda es legal y es legítima, no tiene nada de malo que eso ocurra, pero sí me parece que es una forma de decir elegantemente otra cosa. Aquí estamos con Cintia García, una de las panelistas de 678, también notera, bueno, y recién hablábamos fuera de aire, especialista en relacionarse con tribunas opuestas. Muchas gracias, Cintia, por venir. Me gustaría que nos digas si estás de acuerdo en algo de lo que dije, en todo, en nada, supongo que en muy poco o nada, y por qué. Maxi, gracias por la invitación primero. Estoy contentísima de estar acá en Bahía Blanca. Me parece que es una ciudad que tiene muchísimas connotaciones, es una ciudad a la donde uno se siente interpelada y tiene ganas de interpelar. Sobre lo que vos decís, no es que no esté de acuerdo, creo que partís de una dificultad de la historia argentina que tiene que ver con la década del 90, que para mí y para muchos que pensamos de esta manera es la continuidad simbólica de la dictadura cívico-militar eclesiástica. ¿Por qué te digo esto? Porque vos me señalás como el planteo del periodismo militante desde el campo del periodismo deportivo de la década del 90. Y en realidad es cierto, porque la década del 90 como continuidad simbólica de la dictadura militar, no solo simbólica, pero también como continuidad simbólica, silenció lo político en distintas esferas de la sociedad, entre ellas el periodismo. Y creo que vos festejás el Día del Periodista el 7 de junio, tanto como yo. El 7 de junio es el Día del Periodista por la fundación de la Gaceta del Pueblo, ¿sabes? Por parte de Mariano Moreno, un símbolo de la militancia revolucionaria. Rodolfo Walsh, que dice que la conciencia es por definición el campo intelectual, tiene un lugar privilegiado en cualquier academia de periodismo. Y Rodolfo Walsh fue militante, no solo un militante montonero, sino un militante antiperonista en su momento. Lo más interesante de Walsh fue su propio redescubrimiento de la política y del peronismo, y eso se vio reflejado en los prólogos de Operación Masacre, una gran obra de investigación periodística que nunca renunció a la búsqueda de la verdad desde los hechos, desde los datos, y fue un emblema de la militancia, con lo cual me parece que la comunicación liberal le puso un manto de peyorativo, le puso un manto de denostación, le puso un manto de prejuicio y de desprecio al rol político del periodista. Y en todo caso, eso es lo que podemos reflejar en este concepto que creo que vos hablás del periodismo militante. Porque en realidad todos podemos militar o no. Digamos, yo soy militante, pero por ejemplo, yo no soy una militante orgánica. No milito en ninguna organización política de manera orgánica. Ahora sí me creo comprometida con conceptos políticos que tienen que ver con un lugar que quiero ocupar en esta sociedad. Digamos, porque ejercer el periodismo de ninguna manera es un acto inocente.
nada de lo que hacemos es inocente. El lenguaje no es inocente, estamos barrados por el lenguaje. Entonces esa no inocencia nos compromete. Como dice Walsh, es por definición la conciencia es por definición el campo del intelectual. Quien sabiéndolo no actúa es una contradicción andante. Y esa contradicción andante en todo caso podrá generar un respeto por querer no comprometerse. En todo caso, yo respeto a quien no se compromete. Ahora, como dice Walsh, esa persona que no se compromete y no ejerce la conciencia como definición del intelectual va a tener un lugar en la antología del llanto y no en el recuerdo de la memoria. Me parece que pasa por ahí. Pasa por el manto de silencio que puso en la década del 90 al compromiso político del periodista. El periodista tiene por definición un rol político. Y en eso los periodistas no podemos ocultar la visibilidad del poder. Y eso es por definición político. Eso por definición es un hecho político. Te puedo ceder que no sea partidario, absolutamente, pero es un hecho político. Entonces, militantes somos todos. Militante es el grueso de los periodistas que se dicen independientes. Militan por una concepción liberal del periodismo. Y eso es también militancia. Lo que pasa es que este tiempo político es tan intenso y democrático que puso en el centro de la mesa la discusión sobre la no inocencia. Puso en el centro de la mesa el conflicto. Y el conflicto se llama política. Y algunos le tienen miedo a esa definición del conflicto. Muchísimos disparadores, muy interesante lo que dice Cintia García, panelista de 678, hoy en Decime la Verdad, aquí en Vorterix Bahía 99.1. También nos escuchás en vorterixbahía.com. Ya que nos subimos a este tono, yo en vez de preguntar como suelo hacer habitualmente, voy a opinar con vos, voy a dar mis puntos de vista de algunos temas. Me encanta. Me encanta el nombre de tu programa. Decime la Verdad, políticamente error. Me encanta el nombre de tu programa. La mayoría no dice la verdad. Es una definición. Bueno, ¿qué es la verdad? No, quién sabe, quiere decir, ¿No? bueno. Pero sí, no. Su verdad, ¿no? Pero sí hay derecho, cada uno tiene derecho a eso. En realidad, cuando hablamos, y tiene que ver con esto que vos decías, porque la verdad, Foucaultianamente hablando, si es la verdad con mayúscula, es la verdad del dominante. Es la verdad de que el que decide que su verdad es la verdad. Y en realidad la verdad es una búsqueda. La verdad es la puja de las tensiones de las distintas verdades. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros me asumo desde el colectivo del campo de lo popular, tenemos derecho a nuestra verdad. No que el otro nos diga cuál es la verdad. Nosotros tenemos derecho a decir, nosotros tenemos una verdad y la venimos a exponer acá. Y tiene connotación política y está comprometida y no estamos jugando. Yo no juego a hacer periodismo. No juego al rol de ser kirchnerista que defiende las banderas de Cristina. No es un juego. Me parece que estamos comprometidos con un sueño de mundo, con un sueño de región, con un sueño de Latinoamérica y con un sueño de país que excede la propaganda. A mí me enoja que me diga que ser militante es hacer propaganda, porque yo estoy del lado de los sectores más vulnerables de este país. Y la ecuación de la década del 90 dejó generaciones perdidas. Entonces nosotros tenemos que, y ahí es donde cambio el tono para seguir el tono que vos propongas. Pero de verdad, la década del 90 nos dejó con generaciones perdidas y eso es lo que vino a recuperar este tiempo político. Y desde ese lugar, eso no es hacer propaganda, eso es con decisión política y rol comunicacional, porque el rol que nos toca, o que en este caso me toca a mí, pero que nos toca a muchos, que te toca a vos también, definir un lugar. Ser plural no es ser neutral. Eso no es, pluralismo no es sinónimo de neutralidad. En mi opinión, muy cortito, Mariano Moreno y Rodolfo Walsh eran militantes antes que periodistas. La Gaceta de Buenos Aires, sin ir más lejos, era un órgano de propaganda de los revolucionarios de Mayo. Es decir, el periodismo en esa época era otra cosa muy distinta a la que hoy tenemos normada. Y respecto a lo que vos decías... ¿Quién lo dice? Bueno, hoy vos en todo caso, a eso voy. Te concedo que Walsh y Moreno hayan sido militantes, digo, por supuesto que no los quiero descontextualizar, ¿no? Digo, en sus épocas, en su tiempo, en su contexto hayan sido militantes antes que periodistas, pero eso de ninguna manera les dificulta la búsqueda por la verdad. La carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar es un acto comunicacional y político de una enorme envergadura. Y ¿quién me puede discutir que la carta de los militares, la carta de la primera Junta,
la Carta de la Junta Militar de Walsh es un acto comunicacional y a la vez es un acto político. Definime ahí y diferenciame la importancia del periodismo y la importancia de la militancia. Cuando yo estudié periodismo, supongo que sigue siendo parecido ahora, realmente no lo tengo claro. Y estudié en los 90, pero fue una cuestión generacional, es decir, me tocó. Yo estudié en los 90 y soy docente ahora, bueno, así que te entonces vos me actualizo. dirás, se supone que, bueno, a uno le enseñan a intentar ser objetivo. En esa época se usaba mucho la palabra objetividad, después fue dejando un poco el lugar al intento de imparcialidad, a la búsqueda de cierto equilibrio, a que se escuchen todas las voces. El periodismo militante a veces da la sensación, corregime si me equivoco, no deja el mismo espacio para todas las voces. Redefinamos comunicación y redefinamos periodismo. O sea, me parece que estamos acostumbrados, porque estudiamos los manuales porque justamente, ¿no? Porque volvemos al punto de nuestra propia historia. La década del 90 nos enseñó un periodismo liberal. O sea, y yo te aporto, y le aporto a los amigos y amigas que nos estén escuchando, leer a Camilo Taufik, ¿no? Un teórico chileno de la década del 70 que habla del rol político del periodista y lo plantea desde el campo del marxismo en la lucha de clases.